El trueno retumbó como un disparo en todo el condado de Riverside cuando los faros de Rebecca Miller barrió la oscuridad. La lluvia golpeó su parabrisas con furia bíblica, obligándola a gatear por la carretera secundaria inundada a 24 kilómetros por hora. Cuando el enorme roble se interpuso en su camino, ella maldijo y se detuvo en el abandonado depósito de salvamento de Crawford para esperar lo peor de la tormenta. Fue entonces cuando ella lo escuchó, un sonido que atravesó el viento aullante y la lluvia torrencial, un grito desesperado e inquietante que le heló la sangre. No humano, sino algo mucho más primario. Algo en agonía. Rebecca apagó el motor y entró en la tormenta. Su antigua formación veterinaria prevalece sobre el sentido común. Un rayo iluminó el retorcido paisaje de autos oxidados y maquinaria desechada, mientras ella siguió el sonido más profundamente en el cementerio de metal y sueños. Algunos sonidos, una vez escuchados, cambiarlo todo. Este fue uno de ellos. Antes de continuar, por favor deja un me gusta y házmelo saber. ¿Desde qué ciudad estás mirando? Ahora, volvamos a la historia. Rebecca Miller había pasado 45 años aprendiendo que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades. La ex enfermera veterinaria se subió el cuello para protegerse de la lluvia. Sus manos desgastadas se mantienen firmes a pesar de la tormenta. 10 años de trabajo de rescate de animales le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y ahora mismo, cada instinto gritaba que algo andaba desesperadamente mal. En este depósito de chatarra olvidado de Dios, su divorcio hace 6 meses la había dejado con nada más que su maltratado rescate, furgoneta y una organización que había construido desde cero, Second Chances Animal Heaven. La ironía no se perdió sobre ella. Dedicó su vida a salvar animales abandonados. Sin embargo, no pudo salvar su propio matrimonio. La culpa de su pasado todavía carcomía su alma. El Golden Retriever que había abandonado en un refugio para animales, cuando su exmarido le exigió que eligiera entre el perro y su relación. Había elegido mal y el perro había muerto solo. A 50 kilómetros de distancia, Mason Crawford estaba terminando su turno en la estación de bomberos, cuando su radio chisporroteó con una llamada de emergencia. A los 38 años, llevaba el peso del legado de su padre como un peso físico. Frank Crawford había sido el luchador de perros más famoso del condado de Riverside y maltratador de animales hasta su muerte hace 2 años. Mason tenía un desafortunado parecido con el anciano, los mismos hombros anchos, los mismos ojos azules penetrantes, que había aterrorizado a innumerables animales inocentes. Lo que la comunidad no sabía era que Mason había estado financiando en secreto rescates de animales en 3 condados, utilizando dinero del patrimonio de su padre para expiar los crímenes que había presenciado, pero que no podía detener cuando era un niño indefenso. Cada animal rescatado era un pequeño pago de una deuda imposible. La tormenta se había estado gestando durante 3 días, parte de un patrón climático inusual que estaba convirtiendo las lluvias estacionales en inundaciones catastróficas. La propiedad Crawford ahora es un depósito de chatarra abandonado, donde Frank una vez torturaron animales por deporte y se sentaron directamente en la zona de inundación. La mayoría de los lugareños evitaban a los malditos. Tierra. Pero esa noche la tormenta había llevado a alguien allí. En el corazón de ese cementerio de metal, una pastora alemana de 4 años llamada Luna se acurrucó aterrorizada. Su abrigo dorado era enmarañada con barro y sangre, su oreja cortada y su cuello lleno de cicatrices son testimonio de la personalidad de Frank Crawford. Crueldad. Embarazada de su segunda camada, recordaba muy bien lo que le había sucedido. Sus primeros cachorros cuando ese monstruo descubrió su guarida. Esta vez, ella moriría antes de dejarlo. Nadie daña a sus bebés. El trueno resonó sobre nuestras cabezas, mientras 3 almas rotas avanzaban hacia una colisión inevitable, que lo cambiaría todo. Las botas de Rebecca chapotearon el barro, mientras seguía los gemidos desesperados más profundamente, en el patio de salvamento. El haz de la linterna de su teléfono atravesó la oscuridad, iluminando metal retorcido y sueños abandonados. El llanto se hizo más fuerte, más urgente, y la llevó hacia un enorme neumático de tractor medio enterrado en la tierra empapada cerca de un autobús escolar volcado. Se arrodilló junto al neumático y su corazón se aceleró mientras miraba dentro de la cavidad negra. 2 ojos color ámbar la miraron desde las profundidades, salvajes de terror y feroz protección. Una pastora alemana, muy embarazada y evidentemente en trabajo de parto, de alguna manera se había metido profundamente dentro del centro hueco del neumático. «Oh, cariño», susurró Rebecca, reconociendo los signos reveladores de un perro
que había conocido una crueldad indescriptible. La oreja del animal tenía una muesca, su cuello mostraba las distintivas cicatrices de marcas de cadenas, y todo su cuerpo tembló de miedo inducido por el trauma. ¿Qué te hicieron? Rebeca se acercó lentamente a la abertura, y todo su cuerpo tembló por el miedo inducido por el trauma. ¿Qué te hicieron? Rebeca se acercó lentamente a la abertura, y Luna explotó en gruñidos de furia, mordiendo el aire con agresión desesperada. 3 formas diminutas se movían débilmente detrás de sus cachorros recién nacidos, mojado y vulnerable en la fría oscuridad. 20 minutos más tarde, el camión de bomberos de Mason entró ruidosamente en el depósito de salvamento y las luces de emergencia atravesaron la tormenta. Había respondido a la frenética llamada de Rebeca al 911 sobre una persona atrapada. Emergencia animal, trayendo equipo hidráulico y herramientas de rescate especializadas. La ironía de regresar a la propiedad de su padre no se le escapó, pero dejó esos recuerdos a un lado. ¿Dónde está el animal?, gritó mientras corría bajo la lluvia con su bolsa de equipo. Aquí. Rebeca le hizo un gesto para que se acercara. Está atrapada en este neumático con cachorros recién nacidos. Ella está en mal estado. Mason instaló focos portátiles alrededor del neumático, y cuando el brillo golpeó a Luna, ella se volvió loca. Su gruñido se intensificó a un nivel que Rebeca nunca había presenciado. Puro terror primario mezclado con rabia maternal. La perra se arrojó contra las paredes interiores del neumático, desesperada por escapar, pero no dispuesta a dejar a sus bebés. Jesús, respiró Mason, reconociendo algo familiar en las cicatrices del perro. Su sangre se heló mientras los recuerdos aparecían en este patrón de cicatrices, esa oreja con muesca específica. Había visto a su padre crear esas marcas exactas. ¿Puedes levantar el neumático?, preguntó Rebeca, tratando de mantener su voz tranquila a pesar de la histeria de Luna. Mason colocó su gato hidráulico debajo de la llanta del neumático y comenzó a bombear. El enorme cilindro de goma se elevó lentamente, pero a medida que se elevaba, el pánico de Luna alcanzó un punto álgido. Cuando Mason se inclinó para evaluar la situación, ella se abalanzó sobre él con sorprendente violencia y sus dientes rozaron la manga de su chaqueta. «No me deja acercarme», dijo Mason, retrocediendo con manos temblorosas. La reacción del perro hacia él fue extrema, incluso para un animal maltratado. «Algo anda mal aquí». Rebeca se acercó gateando y habló en tono tranquilizador. «Tranquila, niña. Estamos aquí para ayudarle a usted y a sus bebés», pero ni siquiera ella pudo acercarse a 1 metro antes de que los gruñidos de advertencia de Luna la hicieran retirarse. Bajo la dura luz, pudieron ver el alcance total de la crisis. Luna sangraba por el canal de parto, señal de complicaciones graves. Detrás de ella, 3 pequeños cachorros se movían débilmente, pero uno yacía inquietantemente quieto. La perrita necesitó atención médica inmediata, pero quedó atrapada, por su propio terror. «Necesitamos crear algún tipo de refugio», dijo Rebeca mientras la tormenta se intensificaba sobre su cabeza. «No puede quedarse ahí dentro, pero no quiere salir». Mason sacó una lona grande de su camioneta y construyó un cobertizo improvisado sobre la abertura de la llanta. Trajo un calentador portátil y preparó un perímetro de equipos. Tenga cuidado de mantenerse lo suficientemente atrás para que Luna no entre en pánico. «La carretera se está derrumbando», informó después de comprobar su radio. «La advertencia de inundaciones repentinas acaba de entrar en vigor. Tenemos quizás 2 horas antes de que toda esta área esté bajo el agua». Rebeca estudió el estado de Luna con creciente alarma. El sangrado empeoraba y la respiración del perro se hacía difícil. Un cachorro definitivamente no se movía, y Luna seguía empujándolo desesperadamente con su nariz, tratando de estimular la vida nuevamente a la forma diminuta. «Necesita cirugía», dijo Rebeca en voz baja. «Complicaciones internas desde el nacimiento, pero no hay manera de llevarla a una clínica veterinaria con este clima, y no nos deja acercarnos lo suficiente para ayudarla aquí». Mason observó al perro aterrorizado, y sintió los pecados de su padre aplastarlo como un peso físico. Cada instinto le decía que esta era una de las víctimas de Frank, y su reacción extrema ante su presencia confirmó sus peores miedos. «¿Qué hacemos?», preguntó. Rebeca miró fijamente los ojos desesperados de Luna y la vio propios fracasos reflejados allí. Otro animal abandonado que se enfrentaba a la muerte porque los humanos no habían sabido protegerla. La tormenta azotaba el cielo. El agua subía y el tiempo se acababa. «La salvamos», dijo con tranquila determinación. «Cueste lo que cueste, los salvaremos a todos». La lluvia le empapó la chaqueta cuando comenzó lo que sabía que sería una larga vigilia.
El pastor alemán observaba cada movimiento de ella con intensidad depredadora. Ojos dorados que nunca parpadean, cuerpo enrollado como un resorte listo para golpear. Pero Rebeca había aprendido a tener paciencia tras años de trabajar con animales traumatizados. «Sé que tienes miedo», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de la tormenta. «Sé que los humanos te han lastimado antes, pero no todos somos monstruos». Durante 2 horas permaneció inmóvil bajo el aguacero, hablando en tono suave sobre todo y nada. Le contó a Luna sobre su organización de rescate, sobre otros perros que encontraron la paz después de un trauma, sobre sus propios fracasos y arrepentimientos. Gradualmente, casi imperceptiblemente, a Luna se le empezaron a poner los pelos de punta. «Una vez tuve un perro», confesó Rebeca, con la voz llena de emoción. «Un hermoso Golden Retriever llamado Honey. Cuando la atropelló un coche, mi marido dijo que no podíamos pagar la cirugía. Dijo que tenía que elegir entre salvarla o mantener nuestro matrimonio». Se secó la lluvia de la cara, o tal vez fueron lágrimas. «Elegí mal. Murió sola en la jaula de un refugio porque yo estaba demasiado débil para luchar por ella». Luna inclinó ligeramente la cabeza, sin dejar de mirar, todavía cuidando a sus bebés con desesperada intensidad. Rebeca buscó en su bolsa de suministros y sacó un recipiente con agua fresca y algo de comida blanda. En lugar de acercarse, los deslizó por el suelo fangoso hasta que estuvieron dentro del alcance de Luna. Luego se retiró a su posición original. Luna miró la ofrenda con recelo, largos minutos antes de que su sed venciera su miedo. Lamió desesperadamente el agua, sin tomar nunca sus ojos de Rebeca, mientras, tanto, masón. Estaba parado en el borde del patio de salvamento, con las manos temblando mientras los recuerdos reprimidos se estrellaban sobre él, como la tormenta misma. Esas cicatrices en el cuello de Luna las recordaba viendo a su padre crearlas con un collar de entrenamiento con púas cuando Mason tenía 14 años. La oreja con muescas era de una pelea a la que su padre la había obligado a acondicionarse. Este no era un perro cualquiera que había sido maltratado. Esta fue una de las víctimas específicas de su padre. Su radio chisporroteó con creciente urgencia. Los niveles de los arroyos estaban aumentando más rápido de lo previsto. Todo el valle quedaría bajo el agua en unas horas. Pero Mason se encontró paralizado por el peso del reconocimiento y la culpa. ¿Cómo podría explicarle a Rebeca que él era el hijo del torturador de Luna? ¿Cómo podría ayudar a salvar a un perro que tenía todos los motivos para odiar todo lo relacionado con su línea de sangre? La decisión la tomó él cuando aparecieron los faros en la entrada del desguace. Se había corrido la voz a través de las redes sociales sobre el esfuerzo de rescate, y había llegado un pequeño grupo de lugareños, a pesar del mal tiempo. Entre ellos estaba Earl Hutchins, un ranchero canoso que conocía a Frank Crawford desde hacía mucho tiempo. 30 años. «Bueno, que me jodan», gritó Earl al reconocer a Mason, el hijo de Frank Crawford, jugando al héroe para un grupo de perros callejeros. «Eso es rico». «Este no es el momento», dijo Mason en voz baja, sin dejar de monitorear la condición de Luna. «Por supuesto que no lo es», respondió Earl, su voz transmitiendo la tormenta. «Tu papá torturó a más perros de los que la mayoría de la gente jamás haya visto. Ahora quieres jugar al Salvador». ¿Dónde estaba esta conciencia cuando Frank estaba ahogando cachorros en el arroyo? Llegaron más vehículos atraídos por el drama y el espectáculo. ¿Dónde estaba esa conciencia cuando Frank ahogaba cachorros en el arroyo? Llegaron más vehículos atraídos por el drama y el espectáculo. Algunos lugareños apoyaron a Mason, conociéndolo como un hombre decente que había trabajado duro para superar la reputación de su padre. Otros solo vieron el rostro de Frank Crawford y no pudieron separar al hijo de los pecados del padre. Lleva años ayudando a los animales, defendió Sara Martínez, quien dirigía el local tienda de piensos. Mason no se parece en nada a su papá. La sangre lo dice, insistió Earl. Probablemente ese perro esté asustado, porque recuerda cómo es un Crawford. Rebeca, aún manteniendo su paciente vigilia con Luna, sintió que la tensión aumentaba detrás de ella. Se giró y vio a Mason rígido, con el rostro pálido por alguna lucha interna que no podía entender. Las voces que discutían estaban agitando a Luna, quien comenzó a caminar frenéticamente en su reducido espacio, pisando sin darse cuenta a sus shoku, débiles cachorros. «Todo el mundo necesita calmarse», gritó Rebeca. «La estás asustando». Pero Earl no había terminado. «¿Quieres saber por qué ese perro no lo deja acercarse? Porque es lo suficientemente inteligente como para reconocer un Crawford cuando lo ve. Frank solía traer perros aquí para entrenarlos para el circuito de pelea.
quitarles el espíritu a golpes. Las palabras golpearon a Rebecca como un golpe físico. Miró a Mason, las piezas de un terrible rompecabezas encajando en su lugar. Su extrema incomodidad alrededor de la propiedad, la reacción violenta de Luna específicamente a su presencia, la familiaridad en sus ojos cuando vio por primera vez sus cicatrices. Mason sintió que todos los ojos de la multitud estaban fijos en él. Sintió el peso del legado de su padre aplastando como la tormenta sobre su cabeza. El arroyo crecía, Luna sangraba y el tiempo se acababa. Él podría caminar lejos, dejar que otra persona se encargue del rescate, evitar la confrontación que había temido durante años. O él podría enfrentar la verdad de la que había estado huyendo desde la muerte de su padre. «Es verdad», dijo en voz baja. Su voz apenas se transportaba por el viento. «Frank Crawford era mi padre». La mano de Rebecca se llevó la mano a la garganta en estado de shock. Luna, como si sintiera la admisión, comenzó un gruñido bajo y continuo que puso los pelos de punta a todos. «Pero lo que Earl no sabe», continuó Mason, con voz cada vez más fuerte, «es que he estado financiando rescates de animales en 3 condados durante 5 años. Cada centavo del dinero ensangrentado de mi padre va a salvar a los animales que destruyó, incluida la organización de Rebecca». Rebecca lo miró fijamente con incredulidad. «Eres el donante anónimo, el que nos mantiene funcionando». Mason asintió. La lluvia corría por su rostro. «Yo estuve allí, Rebecca. Lo vi lastimarla». Hizo un gesto hacia Luna. «Yo tenía 14 años y incapaz de detenerlo. He estado tratando de hacer las paces desde entonces, pero tal vez algunos pecados no puedan ser perdonados». Los gruñidos de Luna se intensificaron como si entendiera cada palabra. El arroyo detrás de ellos rugió con creciente furia, y los primeros hilos de agua comenzaron a filtrarse a través zonas inferiores del desguace. «Necesita cirugía ahora», dijo Rebecca. «La urgencia profesional anula su shock. Y tenemos que decidir si haremos esto juntos o si te marcharás». Mason miró el perro aterrorizado que encarnaba su más profunda vergüenza, luego a Rebecca, que representaba su única esperanza de redención. A su alrededor, la comunidad que nunca le había dejado olvidar los crímenes de su padre. Esperó su respuesta. «No me voy a ir», dijo. Esta vez no. La condición de Luna se deterioró rápidamente a medida que la tormenta se intensificaba a su alrededor. El sangrado de su canal de parto había aumentado a un flujo alarmante, manchando el suelo fangoso debajo de su oscuro carmesí. Rebecca podía ver los signos de complicaciones internas. Los perros tenían dificultad para respirar. La forma en que mantenía mirando hacia atrás a su propio cuerpo con confusión y dolor. La ominosa quietud de una pequeña cachorro que no se había movido en más de 1 hora. «Necesita una cesárea de emergencia», anunció Rebecca, prevaleciendo su formación veterinaria. El caos de emociones que los rodea. «Hay al menos un cachorro más dentro y si no actuamos rápido los perderemos a todos». La multitud de curiosos había aumentado a pesar del mal tiempo. Los autos se alineaban en el embarrado camino de acceso mientras se corría la voz a través de hashtags en las redes sociales. Justicia para Luna y el hashtag Second Chances, que es tendencia local como el comunidad dividida sobre la participación de Mason. Algunos filmaron todo en sus teléfonos, cambiando una vida o una situación de muerte en entretenimiento. «¡Tranquilízala!», gritó Betty Morrison, una anciana que había perdido gallinas a manos de perros salvajes. «Sácala de su miseria y acaba con esto. Algunos animales están demasiado dañados para salvarlos». «Ella no es un producto dañado», espetó Rebecca, con su ira ardiendo. «Es una víctima que merece una oportunidad en la vida». Earl Hutchins se acercó, con su rostro curtido retorcido por viejos agravios. «¿Quieres saber qué tipo de daño causó esa familia? Frank Crawford realizó peleas de perros clandestinas durante 20 años, animales criados para violencia, y luego los mató cuando no quisieron luchar. Lo vi ahogar camadas enteras porque mostraron debilidad». Mason se estremeció como si lo hubieran golpeado físicamente, y los recuerdos le inundaron. Espontáneo. Tenía otra vez 12 años, y estaba escondido en el desván del granero, observando a su padre arrastrar un cubo hacia el arroyo. La primera camada de Luna, 5 cachorros dorados, de apenas 3 semanas de edad, se retorcían impotentes mientras Frank los sostenía bajo la oscuridad. Agua uno por uno. Osonagi había intentado intervenir esa noche, y su padre lo había golpeado, inconsciente con un tubo de plomo. «La recuerdo», dijo Mason en voz baja, su voz apenas audible a través de la tormenta. «Ella estuvo embarazada antes, hace 2 años. Mi padre», se le quebró la voz. «Intenté salvar a esos cachorros. Yo era solo un niño, pero lo intenté».
Rebecca estudió su rostro, viendo una angustia genuina que no se podía fingir. A su alrededor, la multitud se apretaba cada vez más. Algunos partidarios comenzaron a defender el carácter de Mason, mientras que otros permanecieron escépticos. Frank Jr., intentando hacerse el héroe. Earl se burló. ¿Dónde estaba esa conciencia cuando tuviste edad suficiente para detenerlo? Lo denuncié 6 veces al control de animales. Mason respondió, su compostura quebrándose. Les di fechas, lugares, pruebas. Dijeron que necesitaban más pruebas. Dijo que mi padre era un miembro respetado de la comunidad y yo solo era un niño con problemas actuando. Las revelaciones silenciaron incluso a Earl por un momento. Luna, mientras tanto, se había debilitado lo suficiente que ya no estaba protegiendo activamente su espacio, aunque sus ojos permanecieron fijos. Mientras observaba a Mason con una mezcla de reconocimiento y terror, Rebecca se enfrentó a una decisión imposible. Luna necesitaba desesperadamente una cirugía, pero realizarla en estas condiciones parecía igualmente probable. Matarla. El perro no permitía el contacto humano. El área se estaba inundando y no tenían las instalaciones médicas adecuadas. «Déjame intentar comunicarme con ella», suplicó Mason. «Le debo mucho. Tal vez ella recuerde que traté de ayudar antes. O tal vez recuerde quién era tu padre y te ataque», respondió Rebecca. «Entonces eso es lo que merezco». Como argumentaron, la mente mecánica de Mason ya estaba trabajando en soluciones. Estudió la colocación de los neumáticos, los patrones de inundación y el equipo disponible. Años de rescate con bomberos le habían enseñado a pensar creativamente bajo presión. «Necesitamos elevación y protección», anunció, acercándose a su camión. «Puedo montar un sistema de poleas usando la estructura del autobús escolar. Crear una plataforma suspendida que nos mantenga por encima del nivel de inundación mientras le brinda espacio quirúrgico». Rebecca observó con asombro cómo Mason transformaba la caótica escena en una operación de rescate organizada. A pesar de la agitación emocional, sus manos se mantuvieron firmes mientras conectaba cables y poleas, creando una mecánica sofisticada sistema de ventajas. Trabajó con la intensidad concentrada de alguien que intenta expiar toda una vida de culpa en una sola noche. «Necesitarás mejor iluminación», gritó, pasando cables de extensión desde el generador de su camión. «Y deberíamos crear un cortavientos para proteger su espacio de trabajo». Rebecca se encontró respondiendo a su competencia, a pesar de sus sentimientos encontrados sobre su identidad. Comenzó a colocar sus limitados suministros quirúrgicos en una plataforma cubierta con lona que Mason había construido, agradecida por su comprensión de lo que ella necesitaba incluso antes de preguntar. La multitud fue disminuyendo gradualmente a medida que la tormenta empeoraba, dejando solo a los seguidores más dedicados y curiosos. Los que se quedaron dieron testimonio de algo notable. 2 personas destrozadas trabajando en coordinación silenciosa para salvar a una tercera víctima de circunstancias fuera de su control. Luna observó sus preparativos con ojos inteligentes. Sus instintos maternales luchan contra el miedo inducido por el trauma. Cuando Rebecca extendió lentamente un puñado de delicias de comida de alta energía, Luna realmente las olió antes de retirarse. Sin embargo, cuando Mason se acercó con una manta, ella enseñó los dientes y se presionó más profundamente en el neumático. «Ella te recuerda», observó Rebecca, «pero no puedo decir si son buenos o malos recuerdos». «Probablemente ambas cosas», admitió Mason. «Solía robarle comida cuando mi padre no estaba mirando, pero también estaba allí cuando sucedían cosas malas en su mente. Estoy conectado a todo su conocimiento mientras Mason usaba sus habilidades mecánicas para refinar su improvisado quirófano. La plataforma que había construido era notablemente estable. Estaba protegida del viento y elevada por encima del nivel del agua. La condición de Luna continuó deteriorándose, pero comenzó a mostrar signos de aceptación cautelosa. Permitió que la mano de Rebecca se acercara a unos centímetros de su hocico antes de tirar. Atrás. Cuando Mason habló en voz baja mientras trabajaba en los ajustes del equipo, sus oídos se aguzaban ligeramente hacia adelante, como si tratara de reconciliar su voz suave con su traumática voz. «Recuerdos. Habla con ella sobre esa noche», sugirió Rebecca durante una de sus breves conversaciones de estrategia. «Sesiones sobre intentar salvar a sus cachorros. Ella necesita entender la diferencia entre ustedes. Y tu padre». Mason se arrodilló en el borde del espacio de Luna. Su voz estaba llena de emoción. «Lo siento, niña. Lamento mucho no haber podido salvarlos. Yo era solo un niño.
pero eso no es excusa. Confiaste en mí lo suficiente como para dejarme acariciar a tus bebés, y no pude protegerlos de él. La cola de Luna, que había estado apretada contra su cuerpo, se movió casi imperceptiblemente. Su gruñido se detuvo, reemplazado por un suave gemido, que hablaba de reconocimiento y de viejos dolores. El avance se produjo cerca del amanecer cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar. Luna, agotada por la pérdida de sangre y el estrés del parto prolongado, permitió que Rebecca le tocara la cabeza brevemente. Más importante aún, cuando Mason ajustó la iluminación sobre su espacio de trabajo, Luna no se inmutó ante su presencia. «Podemos hacer esto», dijo Rebecca con determinación tranquila. «Está empezando a confiar en nosotros». A su alrededor cayeron los pocos testigos que quedaban, en silencio, entendiendo que estaban a punto de observar algo extraordinario. El poder de la paciencia, compasión y la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más oscuras. El amanecer era gris y siniestro cuando Luna de repente convulsionó. Su cuerpo se apoderó de violentas contracciones que hicieron que la sangre brotara de su canal de parto en cantidades alarmantes. Rebecca se puso de rodillas. Su corazón latía con fuerza al reconocer los signos de ruptura uterina, una emergencia potencialmente mortal que significaba una cirugía inmediata o una muerte segura. «Tiene una hemorragia interna», Rebecca gritó por encima de la tormenta. «No podemos esperar más. Si no la operamos ahora, se desangrará en una hora». El agua de la inundación había aumentado constantemente durante toda la noche, y ahora el agua oscura del arroyo se filtraba hasta el fondo de su refugio improvisado. La plataforma elevada de Mason aguantaba, pero apenas. El generador chisporroteó cuando la humedad invadió las conexiones eléctricas, provocando que las luces quirúrgicas parpadearan siniestramente. Luna se estaba debilitando rápidamente, y sus intentos desesperados por proteger a sus cachorros se debilitaban minuto a minuto. Debilitándose rápidamente, sus intentos desesperados por proteger a sus cachorros se debilitan minuto a minuto. Los dos bebés supervivientes gimieron contra su cálido vientre mientras su hermano muerto yacía frío e inmóvil cerca. Rebecca pudo ver la confusión de Luna y el creciente pánico mientras sus instintos maternos luchaban contra la traición de su cuerpo. «Necesito que la mantengas firme», le dijo Rebecca a Mason, poniéndose ya los guantes quirúrgicos con manos temblorosas. «Está demasiado débil para luchar mucho, pero todavía tiene miedo. Esto le va a doler, y ella no entiende que estamos tratando de ayudar». Mason se colocó a la cabeza de Luna, con sus anchas manos suaves pero firmes, mientras se preparaba para sujetar al aterrorizado perro. En el momento en que su piel hizo contacto con su pelaje, los ojos de Luna se abrieron con terror primario. Incluso en su estado debilitado, logró girar la cabeza y morderle por su muñeca, sus dientes rozando la tela de su camisa de trabajo. «Tranquila, niña», susurró Mason. Su voz se quebró por la emoción. «Sé que tienes miedo. Sé que recuerdas lo que hizo mi familia. A ti. Pero yo no soy él, no soy Franco». Rebecca trabajó frenéticamente para preparar sus limitados instrumentos quirúrgicos, usando agua embotellada para esterilizar un bisturí y unas pinzas. Le temblaban las manos mientras colocaba su linterna frontal para ofrecer la mejor posible iluminación. Había realizado cesáreas de emergencia antes, pero nunca en condiciones como esta expuesto a los elementos, con agua inundada lamiendo su plataforma, y sobre un animal que tenía todos los motivos para desconfiar de las manos humanas. «Hay otro cachorro adentro», anunció Rebecca después de una rápida palpación. «Está mal posicionado. Probablemente lleva horas muerto. Eso es lo que está causando el sangrado. Su cuerpo intenta expulsarlo, pero no puede». La primera incisión trajo una nueva oleada de sangre, y el cuerpo de Luna se puso rígido por el shock y el dolor. Mason se encontró mirando directamente a sus ojos dorados, viendo allí inteligencia y terrible comprensión. Ella sabía que estaba muriendo, sabía que sus bebés necesitaban ayuda que ella no podía brindarles. Y de alguna manera, en ese momento de reconocimiento mutuo, algo cambió entre ellos. «Frank te lastimó», susurró Mason, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia en su rostro. «Frank se ha ido. Ya no puede hacerte daño. No soy Franco. Soy el chico que intentó salvar tu primera bebés. ¿Recuerdas que los sostuve después de que él los ahogó? Lloré por ellos». La lucha de Luna se detuvo. Sus orejas, que habían estado aplastadas contra su cráneo por el terror, lentamente empujado hacia adelante. En sus ojos parpadeó el reconocimiento, no de Frank Crawford el monstruo, sino de Mason,
la niña afligida que había llorado por sus cachorros asesinados. Rebecca continuó con la delicada cirugía. Sus manos experimentadas trabajan tanto con el tacto como con la vista. Las cicatrices internas que descubrió dijeron una historia horrible de trauma repetido. Evidencia de golpizas tan severas que habían dañado el cuerpo de Luna a órganos reproductivos e hizo que este nacimiento fuera exponencialmente más peligroso. Dios mío, respiró Rebecca al ver la magnitud de las viejas heridas. ¡Qué clase de monstruo! Del tipo que disfrutaba viendo sufrir las cosas, dijo Mason en voz baja. Sus manos ahora acariciaban la cabeza de Luna con infinita delicadeza. Ella se defendió una vez, ya sabes. Mató a su perro de pelea cuando intentó atacar a sus cachorros. Por eso la castigó tan severamente. La multitud que se había dispersado durante el peor clima de la noche comenzó a regresar cuando se corrió la voz de que la cirugía estaba en marcha. Earl Hutchins estaba en el perímetro. Su rostro curtido estaba sombrío mientras observaba cómo se desarrollaba el drama. Otros residentes de toda la vida se reunieron, algunos filmando con sus teléfonos. Otros simplemente dieron testimonio de algo que sintieron que era históricamente significativo. «Dulce Jesús», murmuró el viejo Tom Bradley, entrecerrando los ojos a través de sus gafas Rain Street. «Es el mismo perro que derribó al campeón de lucha de Frank. Yo mismo vi lo que pasó en el fondo del arroyo hace 5 años. Frank había organizado una sesión de entrenamiento, en realidad solo una tortura, y cuando ese gran pitbull fue tras sus bebés, ella le arrancó la garganta. La revelación recorrió la multitud como electricidad. Luna no era solo una víctima, era una sobreviviente que había luchado contra probabilidades imposibles, protegiendo a sus crías a costa de un sufrimiento inimaginable. Rebecca extrajo el cachorro muerto, una pequeña forma perfecta que nunca respiró hondo. Luna gimió suavemente, entendiendo la pérdida incluso en su debilitada estado. Pero la extracción alivió inmediatamente la presión que le causaba la hemorragia y Rebecca pudo reparar el daño interno con suturas cuidadosas. 2 cachorros sanos, anunció Rebecca con alivio, limpiando a los bebés restantes y colocándolos contra el cálido vientre de Luna. Ella lo logrará. Fue entonces cuando escucharon el rugido. Agua de inundación repentina, hinchada más allá de todo predicciones por las lluvias torrenciales de la noche, llegó corriendo por el desguace como un tsunami, marrón. El arroyo se había desbordado catastróficamente, y 2,5 metros de agua agitada se acercaba a su posición con una velocidad aterradora. «¡Todos a un terreno más alto!» «No», gritó Mason. Pero incluso mientras hablaba, se dio cuenta de las horribles matemáticas de la situación. Luna estaba demasiado débil para moverse por sus propios medios, y alguien tuvo que cargar a los cachorros. Podría salvar a Luna o ayudar, Rebecca con los bebés y el equipo, pero no ambos. La plataforma empezó a temblar mientras los escombros el agua golpeó sus soportes. El generador se apagó con un último jadeo eléctrico, hundiéndolos hacia la luz gris del amanecer. Rebecca agarró a los 2 cachorros vivos y su botiquín médico de emergencia, mirando desesperadamente entre Luna y la pared de agua que se acercaba. «¡Déjame!», los ojos de Luna parecían decir mientras luchaba por levantar la cabeza. Incluso ahora, su primera preocupación era la seguridad de su bebé. «Los salvamos a todos o a ninguno», Rebecca gritó por encima del rugido de la inundación. Las manos de Mason se movían con la velocidad de la desesperación. Hacer un arnés improvisado con una cuerda de rescate y colocarlo debajo del pecho y la parte trasera de Luna. Cuartos. Rebecca selló a los cachorros en un recipiente impermeable, con sus suministros de emergencia. Luego agarró el cinturón de Mason mientras el agua comenzaba a arremolinarse alrededor de sus pies. «¡Cadena humana!», gritó Tom Bradley. Y de repente toda la multitud, tanto los partidarios como los críticos, formaron una línea unida desde la posición de Mason hasta el terreno más alto cerca de la carretera. Earl Hutchins, a pesar de su hostilidad anterior, se posicionó directamente debajo de Mason para atrapar a Luna si fallaba el arnés. Mason levantó a Luna en sus brazos. Era más pesada de lo que esperaba, su pelaje empapado y músculos debilitados que la hacían peso muerto, pero luchó a través de la agitada corriente con singular determinación. Detrás de él, Rebecca luchaba por mantener el contenedor del cachorro fuera del agua, mientras manteniendo su agarre en su cinturón. Luna, acunada contra el pecho de Mason mientras él luchaba por ponerse a salvo, hizo algo extraordinario. En lugar de entrar en pánico o pelear, apretó el hocico contra su cuello en lo que solo podría describirse como confianza. Sus ojos dorados, apagados por el dolor y cansancio, sostuvo su mirada con total aceptación. La cadena humana funcionó a la perfección.
cada persona pasando a Luna de un par de manos a la siguiente hasta llegar a tierra seca. Rebecca siguió con los cachorros, y finalmente Mason salió de la inundación, justo cuando su camioneta desaparecía bajo el agua marrón. Se derrumbaron en la ladera embarrada cuando el depósito de salvamento se transformó en un lago. Luna yacía jadeando entre ellos. Sus 2 cachorros supervivientes se acurrucaban contra su cálido vientre. A su alrededor, la multitud que se había reunido a juzgar y discutir ahora permanecía en silencio asombrado, habiendo sido testigo de algo que trascendía sus pequeñas divisiones. La mano de Mason descansó suavemente sobre la cabeza de Luna, y por primera vez desde cuando comenzó el rescate, ella no se inmutó ante su toque. En todo caso, parecía encontrar consuelo desde su presencia. El niño que había llorado por sus bebés asesinados se había convertido en el hombre que se negaba a abandonarla. «Ella te recuerda», dijo Rebecca en voz baja, observando la interacción con Wonder. «Después de todo lo que pasó, ella recuerda que te preocupaste». La cola de Luna, todavía débil pero inequívocamente intencionada, logró un pequeño movimiento. 3 días después del dramático rescate, Rebecca se arrodilló en la clínica veterinaria temporal que habían instalado en su granero, observando impotente cómo Luna empujaba a su cachorro más pequeño con desesperada persistencia. La diminuta forma dorada yacía inmóvil a pesar de sus intentos cada vez más frenéticos de estimular la vida en el frágil cuerpo. «Vamos, pequeña», susurró Rebecca, aplicando una suave presión en el pecho del cachorro. Pero después de 1 hora de esfuerzos de reanimación, tuvo que aceptar lo inevitable. El daño interno del traumático nacimiento de Luna, combinado con el estrés del rescate de la inundación, había sido demasiado para el más débil de sus bebés. El agudo gemido de Luna atravesó el aire de la mañana cuando finalmente entendió que su cachorro se había ido. Rodeó el diminuto cuerpo obsesivamente, lamiendo y empujando con la nariz, sus ojos dorados llenos con un dolor tan profundo que incluso los rancheros más endurecidos entre la multitud reunida se enjugaron las lágrimas. Mason, de pie cerca con lágrimas corriendo por su rostro, estaba presenciando la misma angustia materna que había visto cuando su padre había asesinado a la primera camada de Luna. «Le fallé de nuevo». Él se atragantó. «No pude salvarlos a todos». Rebecca puso una mano suave sobre su hombro. Su propio corazón se rompía. Ella había visto el dolor de los animales antes, desgarrador. Había visto el dolor de los animales antes, pero el duelo de Luna era tan intensamente humano que rompió todas las barreras emocionales que había construido durante años de trabajo de rescate. A medida que se corrió la voz sobre, tras la muerte del cachorro, la respuesta de la comunidad se dividió en líneas predecibles. En la ciudad improvisada reunión celebrada esa noche en el gimnasio de la escuela secundaria, se alzaron voces en una acalorada discusión sobre el destino de Luna. «Ese perro ha pasado por demasiado». «Trauma», declaró Beverly Walsh, presidenta del ayuntamiento. «Ella es peligrosa, impredecible. ¿Qué pasa cuando se burla de los niños?» «Ella no es peligrosa», replicó Rebecca desde su posición en el frente del gimnasio, abarrotado. «Ella es una madre protegiendo a sus bebés. Ella nunca ha mostrado agresión hacia cualquier persona excepto cuando esté amenazada». Earl Hutchins se levantó de la última fila, con su rostro curtido y sombrío. «Tal vez sea así, pero es un producto dañado». Frank Crawford rompió su mente junto con su cuerpo. Lo más amable sería sacarla de su miseria. Un murmullo de asentimiento recorrió parte de la multitud, pero fue contrarrestado por apasionados defensores del derecho de Luna a vivir. El debate se volvió cada vez más acalorado a medida que vecinos que habían vivido juntos pacíficamente durante décadas se encontraron en lados opuestos de una división moral. «Sobrevivió a la tortura de Frank Crawford», gritó Sarah Martínez. «Ella merece una oportunidad de paz». «¿A qué precio?», respondió Beverly. «¿Quién pagará sus facturas médicas? ¿Quién asume la responsabilidad cuando ataca a alguien?». Rebecca sintió el peso del juicio de la comunidad, presionándola. Su pequeña organización de rescate ya estaba al límite de sus límites, y las complicaciones médicas de Luna iban en aumento. La cirugía de emergencia había provocado una grave infección que requirió antibióticos costosos y atención las 24 horas. Los 2 cachorros supervivientes luchaban por prosperar, necesitando alimentación suplementaria y seguimiento constante. Lo que la comunidad no sabía era que las donaciones anónimas había estado apareciendo diariamente en el buzón de Rebecca, siempre en efectivo, siempre sin firmar, siempre exactamente lo suficiente para cubrir los gastos médicos de Luna. Rebecca sospechaba de Mason, pero no pudo probarlo.
y él desvió sus preguntas con un silencio incómodo. La cruel ironía fue que la confianza de Luna en Mason, su sentimiento se hacía más fuerte cada día, incluso cuando la presión de la comunidad aumentaba para que él se mantuviera alejado de ella. Ella se calmaba visiblemente cuando él entraba al granero, moviendo la cola tentativamente mientras buscaba su toque suave. Por primera vez desde su rescate, parecía entender que no todos los humanos eran fuentes de dolor, pero la controversia estaba pasando factura a la vida de Mason fuera del esfuerzo de rescate. Aparecieron grafitis en su taller de automóviles, Dog Killer, y sangre en tus manos pintadas con letras rojas que se parecía inquietantemente al legado violento de Frank Crawford. 3 clientes antiguos cancelaron su negocio, citando malestar con su historia familiar. Rebecca enfrentó su propia crisis mientras la ira del pueblo dividía a sus voluntarios. Jenny Morrison, su ayudante más confiable, renunció llorando después de ser acosado en el supermercado por apoyar a ese chico Crawford. Otros 2 voluntarios lo siguieron a los pocos días, dejando a Rebecca a cargo de los cuidados intensivos de Luna casi completamente sola. «Ya no puedo hacer esto», le confesó Rebecca. Luna durante una de sus vigilias nocturnas. El perro estaba luchando contra otro pico de fiebre, y Rebecca había estado administrando medicamentos cada 4 horas durante una semana. Todo el mundo quiere que elija un bando, pero ya no sé qué es lo correcto. La presión se intensificó cuando Rebecca descubrió que Mason había estado contribuyendo en secreto no solo al cuidado de Luna, sino de toda su organización durante más de un año. Los registros bancarios mostraban docenas de donaciones anónimas que habían mantenido el Animal Haven de Second Chance, operando durante sus peores periodos financieros. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ella lo confrontó afuera del granero una noche. El rostro de Mason estaba demacrado por el cansancio y el estrés. «Porque habrías rechazado el dinero. Porque ya todo el mundo piensa que estoy intentando comprar el perdón por los pecados de mi padre. Quizás tengan razón». «No», dijo Rebecca con firmeza. «Lo que has hecho, los animales que has salvado, no se trata de comprar nada. Se trata de elegir ser mejor que tu padre». Pero incluso mientras lo defendía, Rebecca luchaba con la contradicción. ¿Cómo podría apoyar a Mason mientras mantenía las relaciones comunitarias que su trabajo de rescate le brinda? ¿Dependía? La tensión se estaba desgarrando todo lo que había construido. El punto de ruptura llegó durante la 4ª semana de recuperación de Luna. Mason se había visto obligado a reducir sus visitas después de que los escaparates de su tienda fueran destrozados. Y Luna cayó en una profunda depresión. Dejó de comer, ignoró a sus cachorros supervivientes y permaneció inmóvil durante horas a pesar de los intentos de Rebecca de involucrarse con ella. «Está de duelo», explicó la doctora Patricia Cole durante su examen nocturno. «No solo por su cachorro perdido, sino por el contacto humano en el que ha aprendido a confiar. Los perros forman vínculos poderosos, especialmente los traumatizados. Sacar a Mason de su rutina puede haber desencadenado otra capa de trauma por abandono». Rebecca se dio cuenta con creciente horror de que Luna se hubiera unido específicamente con Mason, el hijo de su ex abusador, y su ausencia amenazaba su recuperación más que cualquier complicación médica. El perro que tenía sobrevivió a la tortura, la inundación y la pérdida. Estaba muriendo de soledad por la única persona de la comunidad. Le exigió que se mantuviera alejada. «Necesitamos convocar otra asamblea municipal», anunció Rebecca, sombríamente. «La condición de Luna se está deteriorando debido a nuestra política humana. La estamos matando con nuestras buenas intenciones». Durante 3 días, Mason se mantuvo alejado por completo, con la esperanza de que la distancia ayudara a Luna a adaptarse. En cambio, rechazó toda comida y se acostó con el rostro vuelto hacia la puerta del granero, esperando pasos que nunca llegaron. A la 4ª mañana, Rebecca encontró que Luna apenas respondía, su respiración era superficial y laboriosa. Los cachorros supervivientes gimieron contra el frío vientre de su madre, y Rebecca supo que se les estaba acabando el tiempo. Se estaba preparando para llamar al Dr. Bacall para una intervención de emergencia, cuando escuchó la camioneta de Mason en el camino de entrada. Entró al granero lentamente, con las manos vacías. Su rostro estaba marcado por la derrota. «Traje algo», dijo en voz baja, «algo que lo cambia todo. Algo que demuestre que las víctimas de mi padre merecen justicia, incluso si destruye lo que queda de mi vida». Luna levantó la cabeza por primera vez en días, su cola logrando un débil movimiento cuando reconoció su voz. Mason metió la mano en su camión y sacó una caja de metal maltrecha, con manos temblorosas mientras la llevaba al granero. Los ojos de Luna siguieron su movimiento con esperanza desesperada,
Sus oídos se agudizaron ante su familiar presencia. Rebecca observó con creciente curiosidad cómo Mason se sentaba pesadamente sobre un fardo de heno, acunando la caja como si contuviera explosivos. «Hace 5 años, cuando mi padre murió, lo heredé todo», comenzó Mason, con la voz hueca por el cansancio. «Su casa, sus camiones, sus cuentas bancarias. Todo ello pagado con dinero ensangrentado, ganancias de peleas de perros, tortura de animales, programas de cría que convertían a criaturas inocentes en armas». Rebecca se acercó, olvidando temporalmente la crisis médica de Luna ante la evidente angustia de Mason. Abrió la caja con reverente cuidado, revelando montones de extractos bancarios, documentos legales y lo que parecía estar detallado diarios escritos con los garabatos distintivos de Frank Crawford. «He estado usando cada centavo de eso. Herencia para financiar rescates de animales en 3 condados», continuó Mason. «No solo tu organización, decenas de ellos. Más de 200 animales salvados con el dinero de Frank Crawford. Pensé que si podría salvar suficientes vidas, tal vez podría equilibrar la balanza de alguna manera». Rebecca se quedó mirando los registros financieros que él extendía por el suelo del granero. Transacción tras transacción, cada una anónima, cada una sincronizada con precisión para rescatar los momentos de mayor necesidad de las organizaciones. El patrón era inconfundible. Mason había estado operando como ángel guardián de los refugios en dificultades en todo el Valle Central de California. «Pero esa no es la peor parte», dijo Mason, sacando una pila de informes policiales amarillentos. «Intenté detenerlo cuando era más joven. 15 informes separados al control de animales entre las edades de 12 y 16 años. Documentación detallada de cada paliza, cada ahogamiento, cada pelea forzada que presencié». Rebecca examinó los informes con creciente horror. Cada uno desestimado con lenguaje burocrático, pruebas insuficientes, disputa familiar, acusaciones sin fundamento. La policía había protegido la casa de Frank Crawford. Reputación, mientras ignoraba las desesperadas súplicas de intervención de su hijo. La reputación de Crawford, mientras ignoraba las desesperadas súplicas de intervención de su hijo. No quisieron escuchar porque Frank era un pilar de la comunidad, continuó Mason con amargura. Donado a recaudaciones de fondos de la policía, patrocinado equipos de ligas menores, servido en el departamento de bomberos voluntarios. La palabra de un adolescente contra un respetado hombre de negocios que ni siquiera vale la pena investigar. Mientras Rebecca leía, descubrió algo que hizo que se le helara la sangre. Los documentos legales de cambio de nombre de Mason revelaron que había nacido Frank Crawford, Jr., una carga de identidad que se había despojado legalmente en el momento en que cumplió 18 años. Los informes psicológicos de su proceso de emancipación pintó un cuadro de abuso sistemático que se extendió mucho más allá de lo que había presenciado, que les sucedía a los animales. «Te recuerdo», le dijo Mason en voz baja a Luna, que se había acercado a pesar de su debilidad. «Era solo un cachorro cuando te trajo aquí por primera vez. Solía escabullirme por las noches con restos de comida, tratando de curar las heridas que te hacía durante los entrenamientos». La respuesta de Luna fue inmediato y desgarrador. Presionó su hocico contra la mano de Mason con afecto desesperado, moviendo la cola a pesar de su agotamiento físico. El reconocimiento en sus ojos fue inconfundible. Este no era el hombre que la había torturado, sino el chico gentil que le había mostrado bondad en un mundo de crueldad. «Esa noche, cuando trataste de proteger a tu primera camada», continuó Mason, con lágrimas fluyendo. «Libremente ahora. Estaba escondido en el pajar. Cuando Frank arrastró a esos cachorros al arroyo, traté de bajar y detenerlo. Me atrapó y me golpeó hasta dejarme inconsciente con el mango de una pala. Me desperté horas después y ya estaban muertos». Rebecca sintió que las piezas de un horrible rompecabezas encajaban en su lugar. El Golden Retriever que había abandonado en el refugio hace 10 años. Honey había sido encontrada extraviada cerca de la propiedad de Crawford. El momento fue perfecto. Si Honey hubiera sido una de las víctimas de Frank y Luna, hubiera estado allí también. Una de las víctimas de Frank. Y Luna también había estado allí. ¿Había un Golden Retriever aquí en esa época?, preguntó Rebecca, su voz apenas un susurro. Mason asintió con gravedad. Hermoso perro. Frank la usó como animal de cebo y dejó que los luchadores practicaran con ella porque era demasiado gentil para defenderse. Cuando se lastimó demasiado para cumplir ese propósito, él la soltó para que muriera. Dijo que era selección natural. Las rodillas de Rebecca se doblaron cuando toda la verdad se desplomó sobre ella.
su Honey abandonada, la perra que había dejado en un refugio para animales en lugar de pelear con su marido por el dinero de la cirugía, había sido víctima de tortura de Frank Crawford. Luna y Honey habían sufrido juntas en las mismas jaulas infernales, y Rebecca, sin saberlo, había traicionado a un perro que ya había soportado una crueldad inimaginable. «Ella te amaba», dijo Mason suavemente, reconociendo el gesto de Rebecca. Devastación. Honey solía compartir su comida con Luna cuando Frank le negaba las comidas. Ellos protegieron unos a otros cuando podían. Probablemente por eso Luna se unió a ti tan rápido. Ella recuerda esa amabilidad. La revelación rompió algo fundamental en la comprensión que Rebecca tenía de su propia culpa. No solo había abandonado a una mascota enferma, sino que le había fallado a una víctima de tortura que ya había perdido todo a la crueldad humana. El peso de ese conocimiento amenazaba con aplastarla por completo. Pero Mason no había terminado. Desde el fondo de la caja de metal, se retiró Franco los diarios personales de Crawford, 5 libros encuadernados en cuero, que contienen registros detallados de cada crimen, cada víctima, cada participante en una red clandestina de peleas de perros que había operado a lo largo 4 condados. Nombres, fechas, lugares, dijo Mason, hojeando páginas de documentación meticulosa. Mi padre estaba obsesionado con el mantenimiento de registros. Documentó cada pelea, cada apuesta, cada animal que destruyó. Estaba orgulloso de su trabajo. Rebecca examinó las entradas con creciente asombro. Ciudadanos destacados, empresarios respetados, incluso funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, todos detallados como participantes en la brutal empresa de Frank. El alcance de la complicidad era asombroso. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Rebecca. «Porque Luna merece justicia», respondió Mason. «Porque todas sus víctimas merecen justicia, y porque he terminado de proteger a las personas que permitieron un monstruo». Afuera del granero, los autos se detenían en el camino de entrada de Rebecca cuando se corrió la voz de que Mason había regresado para ver cómo estaba Luna. En la misma multitud que había discutido tan apasionadamente sobre el destino de Luna se estaba reuniendo una vez más, pero esta vez Mason tenía pruebas que cambiarían todo. Llegó la doctora Patricia Cole para el examen programado de Luna, e inmediatamente noté el dramático cambio en la condición del perro. El simple hecho de estar en presencia de Mason había desencadenado una notable recuperación. Luna estaba sentada erguida, alerta, incluso intentando amamantar a sus cachorros supervivientes por primera vez en días. «Esto es extraordinario», murmuró el Dr. Cole. Revisando los signos vitales de Luna, su temperatura se ha normalizado, su apetito está regresando. Y mira a estos cachorros que están amamantando fuertemente por primera vez desde el rescate de los residentes. Sus rostros sombríos con la expectativa de otra confrontación. Pero cuando vieron los documentos, estaban esparcidos por el suelo del granero, y su hostilidad se transformó en un silencio atónito. «Dulce Jesús», respiró Earl, reconociendo los nombres de los diarios de Frank. La mitad de la comisión del condado estuvo involucrada, el juez Morris y el sheriff Bradley. Mason se puso de pie lentamente, Luna presionando contra sus piernas para mayor comodidad. Durante 20 años, esta comunidad protegió a un monstruo porque era encantador y generoso. Con su dinero ensangrentado. Todos sabíamos que algo andaba mal, pero era más fácil mirar para otro lado. Las acusaciones flotaban en el aire como el humo de una pira funeraria, una a una. Los vecinos reunidos comenzó a leer Frank registros meticulosos. Sus rostros palidecieron al reconocer el alcance de su fracaso colectivo. «No sabíamos que era tan malo», protestó Tom Bradley, cuyo padre prominentemente aparece en la lista de clientes de Fighting Rings. «No querías saberlo», respondió Mason sin malicia. Así como la policía no quiso investigar cuando un adolescente seguía presentando denuncias sobre maltrato animal, todo el mundo ganaba demasiado dinero, se divertía demasiado. Cuestionar de dónde vinieron realmente los luchadores campeones de Frank. Rebecca observó a la comunidad lidiar con evidencia de su complicidad, sintiendo que su propia carga de culpa cambia y remodela. Ella no fue la única que les había fallado a Honey y Luna. Todo un sistema conspiró para proteger a Frank Crawford mientras ignoraba el sufrimiento de su víctima. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sarah Martínez, con la voz baja por la vergüenza. Mason miró a Luna, quien le devolvió la mirada con total confianza y afecto. «Ahora nos aseguramos de que esto nunca suceda. Otra vez. Exponemos a todos los que participaron, todos los que habilitaron, todos los que miraban para otro lado.
Convertimos la documentación de Frank en evidencia para el fiscal de distrito. La transformación fue inmediata y dramática. Se hicieron llamadas telefónicas a las autoridades. Se contactó a los medios locales. Los mismos vecinos que habían vilipendiado a Mason días antes ahora hablaba en voz baja sobre justicia y rendición de cuentas. Luna, como si sintiera el cambio en la energía emocional de la habitación, intentó ponerse de pie por primera vez desde que comenzó su depresión. Su cachorro superviviente es más fuerte ahora. Más activo cayó sobre sus pies, mientras acariciaba la mano de Mason con profunda gratitud. «Ella te perdona», dijo Rebecca en voz baja. Observando la interacción, más activa rodó sobre sus pies mientras acariciaba la mano de Mason con profunda gratitud. «Ella te perdona», dijo Rebecca en voz baja, observando la interacción. Después de todo lo que le hizo pasar su padre, todavía tiene espacio en su corazón para el amor. Entonces se arrodilló junto a Luna y le acarició suavemente las sucias orejas llenas de cicatrices. «Quizás», susurró, «pero no estoy seguro de poder perdonarme a mí mismo». Rebecca se arrodilló al otro lado de Luna. Su propia curación comenzó cuando finalmente comprendió el alcance total de la tragedia a la que todos habían sobrevivido. «Entonces trabajaremos en eso juntos», 6 meses después de aquella noche tormentosa. En el patio de salvamento, Rebecca estaba de pie en la colina que dominaba lo que una vez había sido propiedad de los horrores de Frank Crawford, y se maravilló de la transformación, donde una vez existieron jaulas oxidadas y anillos de pelea manchados de sangre. Un extenso santuario de animales ahora florecía bajo el sol de la mañana de California. En la entrada se lee Frank's Redemption Animal Haven, y debajo, en letras más pequeñas, donde el amor cura todas las heridas, Luna trotó junto a ella por la suave pendiente, ya no aterrorizada, criatura rota que habían sacado de ese neumático. Su abrigo brillaba dorado a la luz del sol, y sus movimientos tenían la gracia confiada de un perro que finalmente había aprendido a confiar. Detrás de ella, 2 cachorros sanos, Esperanza y Fe, como los había llamado Mason, rodaban por la hierba en el juego exuberante que solo se consigue con total seguridad. El santuario fue la obra maestra de ingeniería redentora de Mason. Usando su experiencia mecánica y cada centavo del dinero ensangrentado de su padre, había construido instalaciones de rehabilitación especializadas que estaban siendo estudiados por conductistas animales en todo el país. Pasarelas elevadas permiten perros traumatizados observar la actividad humana desde distancias seguras. Salas de terapia insonorizadas y silenciosas. Espacios para que los animales se recuperen del trauma relacionado con el ruido. Incluso la valla fue diseñada con curvas en lugar de ángulos agudos, creando una sensación psicológica de apertura en lugar de confinamiento. El equipo del documental quiere filmar la ceremonia de inauguración la próxima semana. Rebecca le dijo a Luna, quien respondió con un atento tic en la oreja. El perro había desarrollado una asombrosa habilidad para comprender la conversación humana, como si su terrible experiencia hubiera aumentado su inteligencia emocional. Geografía Nacional cree que su historia podría cambiar la forma en que la gente entiende la recuperación del trauma animal. Los medios. La atención había sido abrumadora al principio. El rescate de Luna y la posterior exposición de Frank, la red criminal de Crawford, había capturado la imaginación del público de una manera que ninguno de ellos había previsto. Los procedimientos legales por sí solos habían sido noticia durante meses cuando ciudadanos prominentes fueron arrestados, juzgados y condenados, basándose en los meticulosos registros de Frank. El juez Morrison había dimitido en desgracia. El sheriff Bradley enfrentó cargos federales. Los efectos en cadena habían llegado al Capitolio Estatal, donde los legisladores aprobaron la Ley Luna, el estatuto de procesamiento de abuso animal más completo en la historia de California. Pero la verdadera transformación fue visible en los ritmos diarios del santuario. Ley, el estatuto de procesamiento de abuso animal más completo en la historia de California. Pero la verdadera transformación fue visible en los ritmos diarios del santuario. Rebecca observó cómo Luna se acercaba a un recién llegado rescatado, una mezcla de pitbull que había sido utilizado en peleas ilegales, y demostró la gentil confianza que la había convertido en la más efectiva de la instalación. Animales de terapia. Su presencia les dijo a los animales traumatizados lo que ningún humano podría decir, que la supervivencia era posible. Esa confianza podía reconstruirse. Ese amor existía más allá de la crueldad que habían conocido. Mason salió del edificio principal, con su ropa de trabajo manchada de barro por la mañana. Proyecto de construcción.
Estaba ampliando la guardería de cachorros para dar cabida al creciente número de rescates de embarazadas que buscan refugio seguro. Su transformación había sido tan notable como la de Luna, de un hombre lleno de culpa que oculta los pecados de su padre, a un defensor confiado que habló en escuelas de toda la región sobre reconocer y denunciar el maltrato animal. «Los niños Henderson están aquí para su visita semanal», gritó Mason, señalando hacia un pequeño autobús escolar que llega al área de estacionamiento del santuario. 20 estudiantes de primaria salieron en tropel, sus voces emocionadas recorriendo los terrenos cuando vieron a Luna y sus cachorros. Esta era la parte favorita de Rebecca de la misión del santuario. Los programas educativos que enseñaron a los niños reconocer signos de maltrato animal y comprender su responsabilidad de hablar. Luna se había convertido en la perfecta embajadora de este trabajo, permitiendo que manos jóvenes acariciaran sus cicatrices, mientras Mason contaba versiones apropiadas para su edad de su historia, esperanza y fe, que ahora tenía 6 meses. Y especialmente entrenados como animales de apoyo emocional, trabajaban con niños que habían sido testigos de violencia doméstica o habían sufrido su propio trauma. «Señorita Rebecca, señorita Rebecca». Emma Henderson, de 8 años, corrió hacia ellos con el rostro brillante de anticipación. «¿Puedo mostrarle a Luna el informe de mi libro sobre perros de terapia?». Rebecca sonrió al recordar sus sueños de infancia de convertirse en veterinaria. Sueños que habían tomado caminos tan inesperados. A ella le encantaría oírlo. «Cariño, Luna es toda una crítica literaria». Mientras los niños se reunían alrededor de Luna a la hora del cuento, Rebecca reflexionó sobre cuán completamente se había reorganizado su vida en torno a la curación. Su pequeña organización de rescate se había convertido en una red estatal de instalaciones de segunda oportunidad. Cada uno de ellos se basó en el principio de que ningún animal estaba demasiado dañado para salvarlo. El trabajo era agotador. Principio de que ningún animal estaba demasiado dañado para salvarlo. El trabajo era agotador, emocionalmente exigente y financieramente precario, pero le había dado algo que nunca había esperado encontrar: un sentido de familia. Su amistad con Mason se había profundizado hasta convertirse en algo que trascendía su trabajo compartido. Eran socios en una misión que ninguno de los dos podría haber logrado solos, ya que él proporcionó el apoyo mecánico. Experiencia y habilidades de construcción, ella te aporta conocimientos veterinarios y una comprensión intuitiva del comportamiento animal. Más importante aún, se habían ayudado mutuamente a procesar la culpa que casi los había destruido a ambos. Rebecca finalmente se había perdonado a sí misma por abandonar a Honey, comprendiendo que su fracaso había sido parte de un sistema más amplio de complicidad que permitió las crueldades de Frank. Mason había aprendido que la expiación no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir, cada día, ser mejor que el legado que había heredado. La tarde trajo su habitual desfile de desafíos y pequeñas victorias. Una perra perdiguera preñada llegó de una situación de acaparamiento, con los ojos enloquecidos por la terror particular de un animal que nunca había experimentado la bondad humana. Luna inmediatamente se posicionó cerca, sin acercarse, pero simplemente estando presente, un ejemplo vivo de que la curación era posible. Hope and Faith trabajó con el Dr. Cole para socializar a 3 cachorros nacidos en el santuario. Su confianza natural ayuda a los jóvenes a aprender a confiar en las manos humanas. Mason pasó la tarde construyendo una estación de alimentación especializada para perros con trastornos alimentarios causados por el hambre forzada. Cada pieza de equipo que construyó fue diseñada con el entendimiento de que el trauma vivía tanto en el cuerpo como en la mente, que la curación requería no solo cuidado emocional, sino entornos físicos que comunicaran seguridad. Al acercarse la noche, Rebecca se encontró en el lugar que se había convertido en su refugio diario, la cima de la colina que domina el santuario donde ella y Luna venían cada atardecer para observar el trabajo del día. Establecerse en una rutina pacífica. Luna yacía a su lado con esperanza y fe acurrucadas contra su cálida flancos, su respiración sincronizada en la satisfacción que viene con la seguridad absoluta. «¿Sabes de lo que me di cuenta hoy?», le dijo Rebecca a Luna, quien se inclinó su cabeza con esa atención enfocada que la convertía en un animal de terapia tan excepcional. «Me enseñaste algo que nunca aprendí en la escuela de veterinaria. La familia no se trata de sangre o incluso especies. Se trata de elegir mostrarse el uno por el otro, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando es difícil». Mason se unió a ellos en la colina.
llevando 2 tazas de café y instalándose en el otro lado de Luna. Este se había convertido en su ritual nocturno. Los 3 humanos y los 3 perros que se encontraron en crisis y construyeron algo hermoso a partir de los restos de sus traumas individuales. La gente del documental quiere saber qué mensaje quieren que envíe la historia de Luna, dijo Mason, ofreciéndole a Rebecca una de las tazas humeantes. ¿Qué les dirías? Rebecca consideró la pregunta mientras observaba la puesta de sol sobre el santuario, donde docenas de los animales rescatados se estaban acostando a dormir seguros y cálidos. Algunos encontrarían nuevos hogares con familias dispuestas a brindar amor para toda la vida. Otros, demasiado dañados para la adopción tradicional, vivirían sus días aquí rodeados de comprensión y cuidado. Todos ellos fueron prueba que la supervivencia era posible, que el amor podía superar incluso las heridas más profundas. Les diría que Luna nos muestra lo que es posible cuando elegimos el amor sobre el miedo, dijo finalmente Rebecca. Cuando estamos dispuestos a sentarnos bajo la lluvia con alguien que está sufriendo, cuando entendemos que la curación no ocurre con grandes gestos, pero en la decisión diaria de quedarnos, de preocuparnos, de volver a intentarlo. La cola de Luna golpeó contra el suelo en lo que Rebecca había aprendido a reconocer como un acuerdo. La esperanza y la fe se agitaron adormiladas. Los sueños de sus cachorros estaban llenos de la seguridad que habían conocido desde su nacimiento. A su alrededor, el santuario se instaló en el ritmo pacífico de una comunidad construida sobre la redención y las segundas oportunidades. A veces, las heridas más profundas crean los sanadores más fuertes. A veces los hijos de los monstruos eligen convertirse en ángeles. Los hijos de los monstruos eligen convertirse en ángeles y, a veces, un perro que lo perdió todo puede enseñar a los humanos lo que realmente significa perdonar, amar y construir una familia a partir de los pedazos dispersos, de corazones rotos. Al final, todos necesitan a alguien dispuesto a sentarse bajo la lluvia con ellos. Luna había encontrado a su gente y ellos habían encontrado su propósito. Fue suficiente. Fue todo. La historia de Luna nos dice que la familia no se define por la sangre, sino por el coraje de defenderse el uno al otro cuando es importante. La mayoría, Rebecca, Mason y Luna, formaron un vínculo inquebrantable, no a través de la genética, sino a través de una relación compartida, compromiso con la curación y el amor. Su viaje nos recuerda que la gratitud fluye más profundamente cuando hemos experimentado una verdadera pérdida. El aprecio de Luna por las manos gentiles era profundo, porque conocía la crueldad de las violentas. El corazón moral de su historia radica en comprender que nuestras mayores heridas a menudo nos preparan para convertirnos en sanadores de los demás. Mason transformó su vergüenza heredada en una acción decidida. Rebecca canalizó su culpa hacia una dedicación de por vida. Luna se convirtió en un rayo de esperanza para los animales traumatizados en todas partes. Cada uno eligió dejar que su dolor creara compasión, en lugar de amargura. Su santuario es una prueba de que la redención siempre es posible cuando estamos dispuestos a hacer el arduo trabajo de elegir el amor sobre el miedo, el perdón sobre la venganza y esperanza sobre la desesperación. La comunidad que alguna vez juzgó a Mason aprendió que el verdadero carácter no está determinado por historia familiar, sino por decisiones diarias para ser mejores. Ahora queremos saber de usted. ¿Alguna vez te han juzgado o culpado erróneamente por las acciones de otra persona como lo fue Mason? ¿Cómo manejaste la injusticia? ¿Y qué te ayudó a encontrar el camino hacia la redención?